YouTube me recomendó que viera una conferencia de Ramón Gener sobre la flauta mágica, en la que de vez en cuando aporreaba el piano y canturreaba, extasiándose con su propia voz, pero diciendo siempre que lo hacía muy mal, para que al final lo desmintieran en los pasillos diciéndole que había sido emocionante y que su interpretación les había llegado al corazón y todas esas cosas. A pesar de todo, empecé a hacerlo y saqué en limpio una referencia bibliográfica sobre la masonería en la flauta mágica, La Flûte Enchantée, ópera masonique de Jacques Chalier, y que la obertura, bueno, alguien me dirá, has pronunciado mal, bueno, como aunque lo pronuncie bien, quedará duda sobre cómo se escribe, porque así es el francés. Se escribe Chalier con doble L y con Y, no, Chalier con una E abierta. Bueno, saqué eso y que la obertura es una variación sobre la sonata Opus 24, número 2, en si bemol mayor de Muzio Clementi, que por cierto, al escribir esto tuve la duda de si sí la nota musical lleva tilde o no, pero qué tontería, en latín es un condicional, o sea, viene de un condicional latino y por lo tanto no lleva tilde, porque es el mismo sí, es exactamente el mismo sí que nuestro sí español y el sí latino, que en forma arcaica se escribe a veces, se dice a veces sei. Bueno, en fin. Saqué en claro que la obertura es una variación sobre la sonata Opus 24, número 2, en si bemol mayor de Muzio Clementi, algo que o no sabía o no recordaba, pero que el artículo de Wikipedia en inglés pone muy claramente en su lugar, desmintiendo la ira de Clementi que inventa Gener y recordando que el músico hizo, de hecho, una transposición de la obertura para piano y la guardaba, entiendo que le gustaba tocarla para ver lo que había salido de su invención, de su frase musical. El haber aprendido este dato, a pesar de que lo relató de forma errónea, lentísima, ampulosa e insoportablemente relamida, me hizo quedarme hasta el final. Creo que no he usado en toda esta disertación el adjetivo empalagoso, que muchos de los poquísimos críticos que tiene coinciden en usar. Lo digo ahora también, es empalagoso, es profundamente empalagoso, pero bueno, a pesar de eso, el haber encontrado un dato que no conocía me hizo quedarme hasta el final, cosa que logré a duras penas, a durísimas penas. No pude sino darme cuenta de lo mal comunicador que es Ramón Gener cuando está solo con un PowerPoint, como cualquier profesor cutre al uso, y no tiene dibujos animados, paisajes, vistas de interiores, entrevistas y otras distracciones que nos permitan olvidarnos de él durante unos instantes. Afortunadamente veo que no estoy solo en este juicio. Veo que en la opinión de Málaga, medio que por otro lado no es que me resulte excesivamente simpático por el vergonzoso tratamiento que dio al caso del juicio por chistes contra Camilo de Ori, pero bueno, en la opinión de Málaga no ha de ser culpable todo el personal por lo que hagan unos periodistas específicos, aunque bueno, no sé, habría que ver lo que dijo sobre este particular Antonio Rico, que es quien firma en 2019 un artículo titulado Ramón contra el Museo del Prado. Claro, estoy aquí atacando a Ramón Gener, defendiendo a Camilo de Ori. Como dirían en Futurama, voy a ser menos popular que el sargento Trituraheces. Pero bueno, es mi deber y es mi función. Que por cierto, he de decir que este vídeo es el que más he dudado a la hora de anotarlo, de apuntarlo, de escribírmelo y de rodarlo, porque yo me he metido con todo el mundo con el que consideraba que debía meterme. Me he metido con el yihadismo, con los etarras, con los fascistas, con neonazis que además salen ahí enseñando músculos y tatuajes. Me he metido con todas las sectas filosóficas y políticas
imaginables, me he metido con los liberales que ahora se han apoderado de Argentina, me he metido, por meterme, me he metido hasta con Putin, que es lo más imprudente, es lo más imprudente que se puede hacer en este mundo, porque luego al final acabas, bueno, también iba a decir, acabas en calzoncillos en el cuarto de la lavadora con 7 tiros y dicen que es un suicidio. Bien, eso también pasa por meterse con el peronismo, porque más o menos eso es lo que le pasó al fiscal Nisman. O sea, claro, yo estaba pensando en los periodistas que... No, pero también... En realidad todo es peligroso, qué diablos, ¿no? Pero al final lo de menos es meterse con el narco, con las mafias, al final lo menos es meterse con la camorra, con el entranque. Todo eso es secundario, ellos están acostumbrados. Eso es lo menos peligroso. El peronismo, Putin, Biden, ese abuelo que cualquier día provoca un holocausto nuclear sentado en la taza del retrete porque se queda dormido en la taza del retrete, eso es lo verdaderamente peligroso. Pero dentro de lo que es el ejercicio de la libertad de expresión, más allá de que siempre hay un Ned Flanders que está viendo chistes a ver qué puede denunciar, el caso es que cuando yo he intentado buscar críticas a este mundo de la música divertida, de la música clásica hecha divertida, he visto que la inmensa mayoría de los artículos que hay, los he tenido que mirar en el blog del autor porque han desaparecido del medio en el que se publicaron, en el caso de Jot Down. Pero también he visto que en YouTube, en nuestro querido YouTube, la mayoría de los vídeos son privados. Pasaron de ser públicos a privados. Franco una vez mandó una colaboración a un periódico y dijo, y terminó diciendo, sé que no me censurarán esto, sé que el censor, sé que España es un país libre y que no me censurarán esto, y claro, el censor cuando lo vio, sin saber que venía de Franco, dijo, una mierda, me vas a decir lo que voy a tener que censurar. Por supuesto que te censuro. Lo censuró, pero el director sabía que el artículo era de Franco y no pasó la cosa a mayores, pero vamos, que puedo decir perfectamente, sé que no tendré que hacer este vídeo privado, puedo lanzarlo como Franco, pero vamos, en cualquier momento, es que no sé por qué esos vídeos se han hecho privados, no sé si se debe a amenazas, mis abogados y yo, a alguien que cuelga el teléfono, que uno descuelga el teléfono y se oye una voz que dice mis abogados y yo, no sé si irá por esa línea o no sé si irá por el soborno, en plan, he hecho este vídeo privado porque me han dicho que si se la chupaba un divulgador musical altamente conocido me daba este pendiente, como en el chiste. No sé cómo irá eso, pero bueno, yo lo dejo caer como Franco, ¿verdad? Sé que no me censurarán esto, sé que no tendré que borrar este vídeo, a ver si... Pero una cosa es clara, que recuerden esto que estoy diciendo quien tenga oídos, que entienda. Quien tenga la inteligencia suficiente como para darse cuenta de qué va esto, que retenga estas palabras y que luego vea si este vídeo ha desaparecido, se ha hecho privado, o de repente, y sin venir a cuento, me deshago en elogios de los divulgadores que voy a comentar. Bueno, pues Antonio Rico, en un artículo que eso sí sigue en La Opinión de Málaga, no está borrado, un artículo titulado Ramón contra el Museo del Prado, se preguntaba: ¿se imaginan qué bonito podría ser el programa 200 de Ramón Gener si no fuera de Ramón Gener? El espacio de la 2 está siendo interesante, pero ¿se imaginan lo interesante que podría llegar a ser un programa de divulgación sobre el Museo del Prado en donde el presentador se ponga al servicio de los cuadros en vez de poner los cuadros al servicio del presentador? Estamos aprendiendo muchas cosas en 200, pero ¿se imaginan cuánto más podríamos estar aprendiendo si la serie incluyera más primeros planos de los cuadros que del presentador? ¿Se imaginan lo fascinante que sería 200 si tratase sobre el Museo del Prado y no sobre Ramón Gener? Pero no va a ser posible. Lo sufrimos en This is Opera, lo padecimos en This is Art.
Como un rey Midas de los tiempos del Instagram, todo lo que Ramón Gener toca lo convierte en sí mismo. Debe ser agotador. La raíz vulg... Bueno, como ahora viene un pasaje erudito, aprovecho para subir la silla, que me estoy hundiendo. Bien, no ha funcionado demasiado, pero bueno. La raíz vulg en divulgar tiene que ver con vulgo, no con vulgar. Vale, vulgar es el adjetivo del sustantivo vulgo, pero ese es otro tema. Divulgar el arte no consiste en contárselo a los burgueses vulgarizándolo, sino en transmitirlo al vulgo sin banalizarlo. Pero teniendo en la chistera únicamente la pose y la intensidad emocional, las aburridísimas armas de los comunicadores sin talento, Ramón Gener es incapaz de situarse en la escala que le es propia al análisis artístico de las obras de arte que comenta, a las que termina tomando como el MacGuffin de su afectación y engolamiento. Por cierto, dejo a un lado la lectura del artículo, porque estas anotaciones las tomé durante la semana, y ayer en clase de literatura universal me dio por buscar algún vídeo que explicara o que enseñara con detalle los cuatro paneles del Arca, o vamos, los tres que hay en el Museo del Prado, de historia de Anastasio degli Onesti, del Decameron de Boccaccio, que se guardan en el Museo del Prado, y que pertenecieron a la colección Cambó. Y bueno, vi muchas colaboraciones del Museo del Prado con gente que... Y encontré una de los años 80 que tenía rótulos como de vídeo particular, como de VHS casero, de grabación doméstica, de una parrillada o de una... Y había, por supuesto, guías diciendo estupideces. Eso siempre. Había uno que se quejara de que era un Botticelli de la segunda época. Bueno, perdón, de la primera época. Decía, hombre, no es como los de la segunda, no es de la segunda época, pero está bien. Era un vicio de esos tres cuadros de Botticelli el ser de la primera época. Luego, afortunadamente, salía Manuel Vázquez Montalbán poniéndolo todo en su sitio y explicando lo que el guía sabía porque había oído campanas y no sabía dónde y no sabía lo que estaba diciendo, de la segunda época, y salió Vázquez Montalbán a explicar que eso de la primera y la segunda época es antes y después de Savonarola, y que lo que hace Botticelli después está influido por el fanatismo religioso de Savonarola, no es tan interesante. O sea, el guía no sabía lo que estaba diciendo, como tantísimos guías, como tantísimos guías y expertos y profesores y catedráticos. Y lo que hacía Manuel Vázquez Montalbán, entiendo que en una silla de plástico en el jardín de su casa, eso tenía un valor divulgativo, porque era buena literatura, que no creo que pueda superar, por supuesto, ningún guía, ningún divulgador, ni Ramón Gener, ni nadie. Y eso está en el archivo de Radio y Televisión Española. Esto a propósito de lo que es buena divulgación de arte. Bueno, sigue diciendo el artículo. De forma que Gener es porque no sé si he leído esto. Gener es incapaz de situarse en la escala que le es propia al análisis artístico de las obras de arte que comenta. Claro, esto sí lo había leído para decir que Manuel Vázquez Montalbán sí está a la altura, a las que termina tomando como el MacGuffin de su afectación y engolamiento. Empalagoso, engolado, ese era otro adjetivo, me estoy hundiendo otra vez. Ese era otro adjetivo importante. Engolado. Un engolamiento bestial. De forma que al final, sigue el artículo, el espectador se ve obligado a elegir entre disfrutar del Museo del Prado a una costa de aguantar al presentador, o escapar del presentador a una costa de perderte el Museo del Prado. Aunque está pensado como una colaboración entre Ramón Gener y la pintura, en realidad 200 supone un enfrentamiento entre ambos que se libra cada jueves en nuestras casas. En mi caso va ganando el Museo del Prado 3-0, pero les aseguro que las fuerzas del arte comienzan a flaquear. Este es el artículo y no puedo estar más de acuerdo con él. Se supone que el oficio de un divulgador consiste en hacer fácil lo que es difícil y en poner la fermosa cobertura en las enseñanzas que puedan ser más ásperas e indigestas, y no en resultar completamente repulsivo.
Efectivamente, Jenner se limita a repetir lo que dice cualquier manual, añadiendo exclamaciones y coloquialismos y tacos extemporáneos. Cualquier profesor puede coger la Enciclopedia Química Industrial de Blücher y leer: la lejía final, calentada a 60 grados, es obligada a recorrer una cubeta de grés dividida en células por 33 electrodos de carbón. La corriente, 100 amperios, 112 voltios, entra por el primer electrodo y sale por el número 33. El bromo liberado de la lejía se destila después con vapor. Se beneficia así aproximadamente un 60% del bromo contenido en la lejía final en un estado bastante puro, solo 0,6% de cloro. La expedición del bromo que llega al mercado en 3 calidades, 2 a 5% de cloro, 0,3% de cloro, esto es ridículo, un segundo, perdón, y exento de cloro, se efectúa en botellas de vidrio azul y con tapones de vidrio recubiertos con alúmina y lacrados. Cada 4 de estas botellas se embalan en cajas de madera compartimentadas y rellenas con Kieselguhr. Jenner llegará, cogerá este mismo manual y fingiendo que improvisa y lo saca todo de su caletre, dirá: hoy vamos a hablar de algo que no esperáis. Probablemente muchos de vosotros habéis venido aquí sin tener ni idea de lo que vamos a hablar, pero yo os aseguro que a la salida tendréis abiertas las puertas de un mundo nuevo. Hoy vamos a hablar del bromo. ¿Habéis oído hablar del bromo? Sí, yo os pido que abráis vuestro corazón y escuchéis. La lejía final calentada a 60 grados es obligada a recorrer una cubeta de grés. ¿Mucho? Pues grés, dividida en células por 33 electrodos de carbón. ¿Sí? ¡Coño! 33 electrodos. ¿Qué os parece? Porque son 33 electrodos los que nos llevan a esta situación mágica. La corriente, 100 amperios, sí. 112 voltios, sí. Entra por el primer electrodo, sí. Y sale por el número 33, sí. El bromo liberado de la lejía se destila después con vapor. ¿Se beneficia así? Sí. Aproximadamente un 60%, sí. Del bromo contenido en la lejía final en un estado bastante puro, solo 0,6% de cloro, sí. ¿A qué es maravilloso? La expedición del bromo que llega al mercado en 3 calidades, 2 a 5% de cloro, 0,3% de cloro y exento de cloro, se efectúa en botellas de vidrio azul y con tapones de vidrio recubiertos con alúmina y lacrados. Joder que no. ¡Ey, Macarena! Cada 4 de estas botellas se embalan en cajas de madera compartimentadas y rellenas con Kieselguhr. Y así es como vuestra vida ha cambiado. Y con esto cree ser un gran divulgador, cuando su único logro ha sido ser tan ridículo para los entendidos como difícil para los legos, algo que desde luego no se da solo en él. También pasaba en el conciertazo de Fernando Argenta, que no se sabe muy bien a quién iba dirigido, ya que muchas veces en el público había niños que estudiaban música y cuyos conocimientos iban mucho más allá de lo expuesto en el programa, mientras que los que no la estudiaran, las más de las veces se quedarían en ayunas. El conciertazo era heredero de Clásicos Populares, programa de Radio 1 de Radio Nacional de España, sobre el que convendrá leer una carta de Carlos Tena al director de El País, publicada el 4 de enero de 1981, que demuestra hasta qué punto llueve sobre mojado. Esta es la carta. En la sección que habitualmente escribe Pérez Ornia en el diario de su digna dirección, y que también de manera periódica se destina a destacar y o comentar los programas de RTVE, leo, sorprendido por el tono y la forma, un apologético comentario de mi amigo y compañero Andrés Ruiz Tarazona, crítico musical de Radio Nacional de España en régimen de colaborador, sobre el programa Clásicos Populares, y en el que se me alude como uno de los que, y es cita textual, como uno de los que leían los guiones de Fernando Argenta. Esta es la cita textual. Quiero solo señalar que el citado programa fue iniciado por el citado Argenta, inolvidable apellido como bien indica Ruiz Tarazona, allá por 1975, bajo el padrinazgo del jefe de división de música
de Radio Nacional de España, Enrique Franco, también colaborador y crítico de ese prestigioso matutino que usted dirige. Bueno, podríamos decir que Franco también es un apellido inolvidable, pero bueno, no es el caso que sea el caso que realmente haya relación, creo. También colaborador y crítico de ese prestigioso matutino que usted dirige, en la voz argentina y cantarina de Aurora de Andrés, y que el espacio, no sé por qué causas, permanecía en antena como relleno entre programa y diario hablado, es decir, como otro más de los que Fernando Argenta tiene en Radio Nacional de España, además de la programación del hilo musical y otros espacios más que no viene al caso mencionar. Hagamos un inciso para decir que... Hagamos otro inciso para decir que eso de que el apellido Argenta sea inolvidable es obviamente por el director Ataúlfo Argenta, que había fallecido mucho tiempo atrás, en 1958, cuando se citó secretamente con una estudiante y no se le ocurrió idea mejor para calentarse mientras tiraba o no la chimenea que meterse en su coche dentro del garaje y encender el motor. Pero ni el escándalo, soterrado como se pudo, muy mal soterrado además, porque todo el mundo sabía que el director Ataúlfo Argenta había muerto en un coche con una señorita que no era su mujer, pero como no se sabía ningún detalle más, pues había quien decía que había sido un suicidio homicida, con lo fácil que hubiera sido desde el principio decir que fue un accidente bastante... Bueno, un accidente debido a no conocerse la enciclopedia de química industrial y a no conocerse los pormenores y las peculiaridades de la combustión. Pero bueno, ellos lograron, la familia y todo el Estado logró... Claro, es que también hay que tener en cuenta que la sociedad de 1958 era la sociedad de 1958. Pero bueno, este escándalo soterrado y lo absurdo de su muerte no lograron deshacer su merecido buen nombre en la música, ni dejaron de empujar su apellido en ese campo, aunque a Fernando Argenta nos tememos que podría aplicársele lo de que el que no sabe enseña, y que su afición por la divulgación viene más bien de no poder estar a la altura de su padre. Sigue así la carta de Carlos Tena. Desde que el abajo firmante tomó la responsabilidad en 1978 de interpretar el guión que se me entregaba, Clásicos Populares fue obteniendo cada día mayor audiencia, y como no soy humilde hasta el punto de parecer tonto, reconozco, como así me lo hacen saber cientos de oyentes, no digo miles por modestia, que el éxito del citado espacio radicó sencillamente en la forma en la que un servidor supo encauzarlo, sin corsés, improvisando, repentizando sobre un texto bastante menos feliz de lo que Ruiz Tarazona parece sugerir. Quiero con estas líneas dejar bien sentado que si no he dicho hasta ahora ni mu acerca de mi dimisión en el original Clásicos Populares, ha sido por no hartar con mis habituales renuncias en Radio Nacional de España a la prensa y amigos de los demás medios de comunicación. El subdirector actual de la red de emisoras de Radio Nacional de España, Ramón Villot y Villot, no tuvo ni siquiera el gesto de comunicarme que Clásicos Populares había obtenido el premio Ondas del 80, y menos aún el propio Argenta. Y por supuesto, yo sé perfectamente a quién le dieron el Ondas y por qué lo entregaron cuando el abajo firmante ya había abandonado el mencionado espacio. No tengo absolutamente nada en contra de Clásicos Populares en su actual versión descafeinada, ya que cumple adecuadamente las órdenes y líneas maestras de la dirección de programas de Radio Nacional de España, o sea, no sabe, no contesta, no opina, no molesta. Y para aclarar aún más el asunto, le recordaré a Andrés Ruiz Tarazona que los guiones de Clásicos Populares no los escribe Fernando Argenta, sino su mujer, mayormente. Así termina la carta. Escribiera quien escribiera... su mujer lo pone entre cursiva, no sé por qué, porque creo que estaba casado, no era... en fin. Pero escribiera quien escribiera sus guiones, la divulgación de Fernando Argenta se basaba, ante todo, en gritar mucho y usar exclamaciones innecesarias para seguir recitando la misma enciclopedia de siempre. Al conciertazo sucedió un programa rarísimo, y no en el buen sentido, el Club del Pizzicato. Claro, es que
pues, es la primera vez que lo oigo mencionar, pues por algo será. Olvidado, sí, merecido, justamente olvidado, en el que se seguía con el recitado de la enciclopedia, pero esta vez por parte de marionetas un poco paralíticas. El conciertazo entraba de lleno en lo que Joaquín Jesús Sánchez llamó, en un artículo de 2016 para Jot Down Smart, la manía de poner títulos ingleses que... titulado La divulgación gilipollas. La divulgación gilipollas. En él contaba esto. La semana pasada tuve 2 experiencias extáticas. La primera me ocurrió leyendo la prensa. Un periódico contaba que hay un director de orquesta que explica la Sinfonía Júpiter poniéndole motes a sus movimientos. Al primero, Chuck Norris. Al segundo, Meg Ryan. Y al tercero, Pequeño Nicolás. Desconozco si el director sabe que la Júpiter tiene un cuarto movimiento y, de saberlo, por qué este desmerece una referencia pop. Pequeño Nicolás. La noticia, que celebraba enormemente esta iniciativa, sentenciaba: la música no basta. La segunda experiencia, ocurrida el día anterior mientras merodeaba por una librería, fue el hallazgo de un volumen titulado Mozart mola y Bach todavía más. Nuevo inciso. Y no sé si aprovechar otra vez, no sé qué le pasa a la silla hoy, pero bueno, nuevo inciso, si voy a ir sumergiéndome, soy el increíble hombre menguante. Nuevo inciso para decir que no puede este título sino recordarnos la propuesta catequética del capellán de prisión Antonio Alonso Hinojal, allá por el año 1995, para llevar a Cristo al Estaribel. El libro El Chuchi, los colegas y la vasca, el Evangelio en Cheli. Prosigue así Joaquín Jesús Sánchez. La causa de la cultura, creo que al decir esto de cultura hay que elevar el asiento. La cultura. Sí, lo he conseguido, esta vez lo he conseguido, que dure. La cultura debe ser admirable, porque solo con una enorme esperanza teleológica se pueden practicar según qué desmanes. Si he escogido estos 2 ejemplos bochornosos es para evidenciar, luego iremos a casos más comedidos, la condescendencia con la que se practica la divulgación. El director, un tal Edgar Martín, entiende que como los espectadores, ya cita, no se conforman con sentarse y escuchar, fin de la cita, sino que, abre cita, quieren una experiencia, cierra cita, se ve que antes la gente iba al teatro a convertirse en estatuas de sal. Lo mejor para que Mozart les resulte atractivo no es explicarles con rigor qué es una sinfonía ni por qué Mozart hace las cosas como las hace, sino practicar una banalización que se fundamenta en que el auditorio tiene una disfunción en el entendimiento que le impide comprender las cuestiones más básicas sobre teoría de la música. O bien, un déficit de atención que le impediría escucharse una sinfonía de un tirón y poder disfrutar de ella gracias a una buena interpretación de la orquesta. No he tenido la ocasión de escuchar cómo toca la Camerata Musicalis, pero me temo lo peor. Con lo cual, sin duda, lo mejor es atiborrar a Mozart de edulcorante, esa famosa cobertura, pero vaya, de una manera hipoglucémica, hasta llegar a la diabetes, atiborrar a Mozart de edulcorante, de manera hiperglucémica, o como si se estuviera atendiendo un caso de hipoglucemia, claro, porque se sobreentiende en el espectador esta deficiencia, estos niveles de azúcar por los suelos, entonces ahí hay que enchufarle una manga pastelera. Edulcorante y de chascarrillos y de gente haciendo el cretino todo el rato en el escenario para que el espectador, a quien la música no le basta, no se quede dormido. Espero que pronto incluyan lucecitas centelleantes. A mí me sorprende esta frase, teniendo en cuenta que las lucecitas centelleantes y los tubos luminosos entregados a los espectadores que tienen que ondearlos son el gran clásico de los conciertos divertidos, junto a las tropas de asalto de la Guerra de las Galaxias entrando por la platea mientras se toca John Williams. Y, personalmente,
El recuerdo que tengo de El Conciertazo es el de una orquesta estatal intentando tocar, con un señor calvo que grita y da saltos de fingido entusiasmo como un chimpancé en el escenario, mientras el público se dedica a pegarse con churros de piscina.